ya lo digo, no por lo que piensan los sabios, sino por lo que piensa el vulgo, es en España donde hay que perseguir y expulsar a los judíos como ya se había hecho en casi toda Europa, menos en Irlanda, como se recuerda en el retrato del artista adolescente de James Joyce. Inglaterra, Alemania, España, finalmente España, todos esos países expulsaron a sus judíos. Todos, salvo Irlanda. ¿Sabe por qué? Porque nunca los dejaron entrar. Es algo muy parecido a quienes me reprochan por tonterías. Incluso hay gente que me llama cobarde por citar a algunos autores en tercera persona o por no mencionarlos cuando esos autores ni siquiera permiten comentarios y bloquean a todo el mundo y ni siquiera permiten que se les dé una respuesta. Bueno, pues esa gente es Irlanda y yo soy España, que a veces y muy tardíamente echo a alguien porque no se porta como es debido. Pero bueno, hay gente que es como Irlanda, que nunca dejan entrar a una respuesta, nunca admiten una respuesta y encima tienen sus defensores. Bueno, pues claro, y nótese que España es la última en expulsar a los judíos. Los judíos a Inglaterra solo pueden volver con Cromwell. Mucho duraron los judíos, pero al final digamos que la población se moderniza en sus prejuicios, se moderniza en sus atavismos y se pone al día con los países de su entorno, los famosos países de nuestro entorno, y también expulsa a los judíos. Pero la religión cristiana, la religión cristiana católica, apostólica y romana, lo que ha hecho siempre ha sido proteger a los judíos, y ya lo dice Santo Tomás, que no se pueden tolerar, no hay por qué tolerar, no hay necesidad de tolerar los ritos de los infieles, salvo los de los judíos. Los de los judíos sí. Bueno, claro, además podemos ver que la historia es cíclica, porque España expulsa a los judíos en 1492, pero los obliga a convertirse en el siglo VII, o sea que en tiempos de Sisebuto. Así que hay ciclos, hay mecanismos que se van repitiendo. Bueno, eso, que la Iglesia tuvo que tolerar a los paganos cuando era grande su muchedumbre, la muchedumbre de los paganos, antes de que hubiese príncipes cristianos que pudiesen obligar. Y ejecutadas estas cosas, no hay que emplear ninguna otra fuerza para que se hagan cristianos, pues así preparados han de ser llevados a la predicación de la fe, para que reciban libremente, según relativa libertad, libremente el cristianismo, como declara el Santísimo Pontífice Gregorio, en donde alude a Genadio, hombre bueno y cristianísimo, y atestigua que es alabado por todos porque cuidó de someter gentes, sin duda no sujetas a gobierno cristiano, y no por otra causa, sino para que, dominadas más fácilmente, fueran inducidas a oír la predicación de la fe. Pues dice que Genadio es alabado en todas partes porque no hizo la guerra por el deseo de verter sangre, sino por extender la república, en la que vemos que se adora a Dios. Se habla aquí, no, como algunos pensaron, de sarracenos o mahometanos, que en este tiempo no existían aún, ni como otros de los vándalos, que ya habían sido destruidos por Belisario, ni tampoco de los herejes, que habrán de ser acaso castigados, pero no conquistados. Los herejes son cristianos y tampoco hay que hacerles la guerra, porque son cristianos. O sea, vemos hasta qué punto es mentira, es una falsedad y es una calumnia que Juan Ginés de Sepúlveda hubiera apoyado a los fascistas italianos en la conquista del imperio cristiano de Abisinia. Es una calumnia, porque Juan Ginés de Sepúlveda entiende que no hay que hacer guerra ni a los judíos, como propone Santo Tomás, ni a los herejes. A los herejes se los castigará, pero no se los conquistará, porque son cristianos, sino de las gentes del África interior, o sea, paganos puros, paganos, del África interior, próximas al Imperio Romano, como se declara en la misma epístola, que es la 73ª del libro primero, y no porque atacasen a los cristianos, como falsamente creen algunos, sino para que, conquistados, no impidiesen la predicación de la fe.
Y continúa, esto dice Santo Tomás: frecuentemente los cristianos hacen la guerra a los infieles no para obligarlos a creer, sino para que no impidan la fe. He leído hace poco, y no sé si tendré por aquí o lo habré... Claro, porque yo no quepo en la mesa con tanto libro. He leído hace poco unos retratos de José María Aznar, unos retratos de sus contemporáneos, al estilo de Churchill, grandes contemporáneos, unos retratos de José María Aznar, retratos y perfiles. Ahí tengo la sobrecubierta del libro. Y hablando con Jatami, el presidente de Irán, que iba a reformar Irán y al final nada, hablando con Jatami, le dice, bueno, de entrada resulta que su mujer, Ana Botella, no quiso ponerse el velo, fue ahí una resistente, a diferencia de otros gobiernos progresistas y de izquierdas que sí se han puesto el velo. Ana Botella, cuando iban como acompañantes, Ana Botella no quiso ponerse el velo y todos le decían, a ver si trae a su mujer, naturalmente, sobreentendiendo, con velo. Bueno, pues Aznar estaba hablando con Jatami, Jatami lo invitó a Irán. Aznar aceptó, sorprendió a Jatami, no se esperaba que le tomara la palabra, y estaban conversando, y Aznar le estaba intentando hacer ver que una democracia islámica era imposible porque la democracia no puede tener adjetivos. Si tiene adjetivos es mentira. Democracia popular, dictadura comunista. Democracia islámica, régimen teocrático. Y se lo expuso ya con ejemplos mundanos y le dijo, a ver cuándo yo me puedo tomar una cerveza en Teherán. Y le dijo Jatami, y es lo que pone la Constitución, por supuesto. Por supuesto que usted se puede tomar una cerveza, se puede tomar una cerveza cuando quiera, en su casa. Efectivamente, la Constitución permite la compraventa de alcohol entre gentes de la religión, de las religiones toleradas. Especialmente, claro, sí, judíos también, pero sobre todo cristianos. Los cristianos pueden ir a una tienda de cristianos en Irán, comprar alcohol y pueden consumirla en su casa. Lo que no pueden es tenerla por la calle. Si le pillan alcohol por la calle, pueden detenerlo. Tiene que ser en la tienda y en su casa. Ya el trayecto es cosa suya. Naturalmente llevan el alcohol, como en Estados Unidos, en una bolsa de papel, o de manera muy disimulada. Tienen derecho completamente a comprar y a consumir. Pero no tienen derecho a llevarlo por la calle. Eso ya depende de las autoridades, cómo se pongan, pero bueno, claro, otra cosa sería consumirlo en la tienda. Claro, esto no le vale a Aznar. A Aznar no le pueden decir cómo tiene que beber ni cuánto tiene que beber. ¿Quién te ha dicho a ti que yo quiero que conduzcas por mí? Entonces le dijo, eso no me vale, vale. Porque vamos a ver, si yo me tomo una cerveza en público, ¿en qué va eso a menoscabar tu creencia islámica, tu fe islámica y tu práctica de la religión? Y entonces el reformista Jatami le dijo, y lo pone en las memorias, no tengo respuesta para eso ahora mismo. En plan, no computable. Ahí la reforma, el reformismo, se le fue. No tengo respuesta para eso. Claro, podría haberle dado una respuesta muy buena, que es, ¿por qué yo no me puedo fumar un porro en el Congreso? Que es perfectamente análogo. ¿En qué te perjudica? Bueno, vale, una droga inhalable, volátil, que sí, vale, de acuerdo. Si 30 diputados se ponen a fumar porros en el Salón de los Pasos Perdidos, eso al final se nota. No demasiado en los resultados finales, pero se notaría. Entonces, Jatami podría preguntarle, ¿en qué? Además hay drogas que el Islam tolera y nuestro sistema legal basado en el cristianismo no. ¿En qué te afecta a ti? Yo no sé qué estará tolerado en Irán, pero bueno, pongamos en un país musulmán en el que se consume cat y se mastica cat. Y el cat yo creo que está prohibido en España. Podría decir un líder musulmán de una democracia musulmana a José María Aznar, ¿en qué menoscaba tu salud o tus creencias o tu libertad política? ¿En qué te perjudica que yo masque cat? O me meta una raya de cocaína, o me la inyecte debajo de la lengua o entre los dedos de los pies, o me meta a caballo. ¿En qué te perjudica? Podría haberle dado perfectamente esa respuesta. Bueno, ese argumento de Santo Tomás lo toma
Juan Ginés de Sepúlveda hacer la guerra a los infieles, no para convertirlos, sino para que no impidan a los fieles la práctica de su religión, que es un argumento pues, muy parecido a... es un argumento que podría haber dado Jatami en contestación a José María Aznar. Bueno, quede claro entonces que Juan Ginés de Sepúlveda no es antisemita, por supuesto tampoco es un supremacista blanco como cree Enrique Dussel, pues porque tampoco lo es. Tampoco lo es Aristóteles, y él depende de Aristóteles. Es cierto que Aristóteles pocos negros vería. Aún así, Aristóteles sabe mucho más de negros, muchísimo más de los negros, acerca de los negros que sus contemporáneos y predecesores, porque, por ejemplo, es Aristóteles el que desmiente la comúnmente aceptada creencia hasta entonces, hasta él, de que el semen de los negros era negro. La gente creía eso, la gente creía que para hacer niños negros hacía falta semen negro, y que Aristóteles, no sé cómo, no sé si por el método experimental o por pura deducción, por pura lógica, entenderá que eso es una estupidez, pues aclara y dice que no, el semen de los negros es como el del resto de los seres humanos también. Creo que es eliano también. Los antiguos pensaban, también los antiguos griegos pensaban, y los médicos romanos, que las gatas chillan tanto porque el semen de los gatos sale hirviendo, sale a temperatura de fusión, y que por eso chillaban, porque o sea, pensaban eso, que el semen de los negros era negro y que el semen de los gatos estaba, yo que sé, a 100 grados centígrados o Celsius. No, las gatas chillan, lo sabemos hoy, y desde luego creo que era una comprobación tan fácil de hacer como la del semen de los negros. Pero bueno, yo creo que tardó muchísimo más en descubrirse que las gatas chillan, no porque el semen de los gatos esté a temperatura de ebullición, sino porque los gatos tienen un pene espinoso, lo cual, por cierto, me parece una idea pésima, evolutivamente pésima, me parece un vericueto de la evolución nefasto, pero bueno, es eso, los gatos tienen un pene espinoso y la cópula, la coyunda, el coito resulta muy doloroso para las gatas, y por eso lo rehuyen y chillan cuando, en fin, antes y durante. Y el semen de los negros no es negro. Parece absurdo, pero tiene que venir Aristóteles, es como tiene que venir aquí el primero de la clase para decir no, eso es una... Bueno, pues eso, que en Aristóteles no hay racismo al estilo del Ku Klux Klan, o sea, ni Aristóteles ni Juan Ginés de Sepúlveda tienen el carné del Ku Klux Klan y se ponen un capirote, a pesar de que Juan Ginés era de Córdoba, y ahí la Semana Santa sí lleva capirote, no sé desde cuándo, no sé si en tiempos de Juan Ginés, pero evidentemente, imaginar a Juan Ginés de Sepúlveda de gran dragón ahí con su... Algunos capirotes parecen más bien de sacerdote lamaísta, de Panchen Lama, o de... Bueno, que no, que evidentemente no, el racismo al estilo del Ku Klux Klan es inconcebible en Aristóteles y en su escuela, en la escuela peripatética, que se perpetúa por los siglos de los siglos, como ya hemos visto. Bueno, volvamos a la exposición cronológica de la obra de Juan Ginés de Sepúlveda. En fin, hemos dicho que antes de todo, lo primero de todo, dice la Fundación Gustavo Bueno, porque no está firmado. Bueno, sí, está firmado, pero no sé si son las siglas de un autor, además son 4 iniciales. Dice la Fundación Gustavo Bueno que el 27 de septiembre de 1515 ingresa en el Colegio de San Clemente de Bolonia. Sabemos que de 1517 es la primera obra que se publica, una carta al rector. Después, 1520, hemos dicho, la historia que le encargan los colegiales, que en realidad es una fusión de Garzoni, pero no se puede mencionar a Garzoni porque los han ofendido a los colegiales no encomendándoles la redacción. Vale, la vida de Gil de Albornoz, no Carrillo de Albornoz, y la descripción del colegio. Y ya podemos seguir con el orden habitual. Primero, la traducción del corpus
aristotélico, al latín, sucediendo ni más ni menos que a Ficino y Argyropoulos. Después, entre 1523 y 1526, reside en Roma, ya no está en Bolonia. De 1523 a 1526, su etapa romana, en la corte pontificia, en la corte del Papa. Escribe Dialogus de Appetenda Gloria, donde trata de responder si es moral o no, y además es una obra inmensamente española, hecha en la corte de Roma, pero inmensamente española, en latín, por supuesto. En 1526 publica De Fato et Libero Arbitrio, contra Lutero, en la misma línea que Erasmo. Bueno, en la misma línea no, porque lo que propone Juan Ginés es más letras, que es algo que podría haber firmado Erasmo, más erudición, más lecturas, más estudios, pero Juan Ginés propone los estudios aristotélicos, de los que Erasmo y sus discípulos ya están bastante lejos y quieren una nueva ciencia, un nuevo sistema de las ciencias, y desde luego Vives quiere una educación, una enciclopedia, una educación general ya lejana del aristotelismo, por supuesto del escolasticismo, pero también de ese patronazgo que pesa como una losa de Aristóteles. En 1527 publica su traducción del comentario de Alejandro de Afrodisia a la metafísica de Aristóteles, en plena línea con su maestro Pomponazzi, dedicada a Clemente VII. Con ocasión del Sacro di Roma, obra de los españoles, bueno, sí, de los lansquenetes, pero al servicio de Carlos V de Alemania, pero muy español, y mucho español, como diría Rajoy, Carlos V y primero de España. Bueno, tampoco primero de España, más bien de Castilla, pero bueno, es una generalización. Llamémoslo ya de España, porque ya la corona no se va a separar. La corona ya no se va a separar, aunque Fernando el Católico estuvo tentado de irse con Aragón y lo suyo porque lo trataron mal en Castilla, ya al final la corona no se va a disolver. 1527, evidentemente se tiene que ir. No se va, se refugia, se atrinchera en el castillo de Sant'Angelo, o sea, se come el saco de Roma. No se va, se ve obligado a refugiarse, en el castillo de Sant'Angelo. Bueno, no es propiamente... se refugia en Sant'Angelo con su protector Alberto Pío, el príncipe de Carpi. Sí, Alberto Pío, príncipe de Carpi. Posteriormente pasa al servicio del cardenal Cayetano, al que ayudará en la interpretación de algunos pasajes oscuros de las Sagradas Escrituras. Está muy bien resumido esto. Sí, pasa de ser discípulo de Pomponazzi a ser discípulo del cardenal Cayetano. Y son dos maestros que desde luego contradicen la visión de un Sepúlveda carpetobetónico, carlista, fascista que muerden. Con estos maestros desde luego no hay tal cosa. Maestros a los que respeta muchísimo. En 1529, sirviendo al cardenal Quiñones, formará parte de la comitiva encargada de recibir al emperador Carlos V, que llegaba a Roma para ser coronado por Clemente VII. Al servicio del cardenal sigue a Carlos V hasta Plasencia. Dedica al emperador... no hay ni que decir que al emperador lo coronan en Bolonia, que por supuesto ahí tiene su colegio, que Carlos V pernocta en el Colegio de España, lo colma de distinciones. Hay una lápida en el colegio conmemorando la visita. Al servicio del cardenal sigue a Carlos V hasta Plasencia. Dedica... vamos a ver. Dice, el emperador Carlos V que llegaba a Roma para ser coronado por Clemente VII, pero en Roma no lo coronaron. Al emperador primero hay que nombrarlo rey de romanos. Se le pone la corona de hierro de los longobardos, que está en Monza,
Y luego podría haber sido en Roma la coronación, pero es que el Papa no quería que entraran las tropas en Roma, que ya había tenido bastante en el 27. Precisamente no quería que volvieran a entrar las tropas imperiales en Roma. Gato escaldado del agua fría huye, y pidió que salió a recibirlos en los estados pontificios en Bolonia, y allí fue donde coronó al emperador. De ninguna manera quería el Papa que volviera a entrar el ejército imperial en Roma, ni en son de paz, vamos. Esto quizás sea un fallo de la biografía. Dedica al emperador su traducción de la meteorología de Aristóteles y le anima a atacar al turco. Oratio ad Carolum V ut bellum suscipiat in turcas. En 1531 publica De Ritu Nuptiarum et Dispensatione a raíz del divorcio de Enrique VIII de Inglaterra. Ese mismo año asiste, que es por cierto lo que le cuesta la cabeza al grandísimo amigo de Erasmo, Santo Tomás Moro. Naturalmente Sepúlveda escribe en la línea de Santo Tomás Moro. Este mismo año asiste en Bolonia a la reunión entre Carlos V y Clemente VII. Aquí concibe su De Honestate Rei Militaris cui inscribitur Democrates sive de convenientia militiae cum Christiana religione, que dará a la imprenta en 1535 dedicada al duque de Alba. Se trata de un diálogo entre Demócrates y un viejo soldado español sobre la concordia entre las armas y la religión cristiana. Es decir, es algo general que luego hallará su aplicación particular en el Demócrates Alter. En 1532 escribe su Antapologia pro Alberto Pio Principi Carpensi in Erasmum Rotterdamum, que, bueno, no sé hasta qué punto realmente el título es In Erasmum Rotterdamum, contra Erasmo de Rotterdam. Aquí lo traducen como frente a Erasmo de Rotterdam, que es algo más sutil, porque realmente no es un escrito anti-erasmista, no es un escrito contra Erasmo, es un escrito a favor, es verdaderamente una apología. Pero claro, a Erasmo, ya lo digo, no le sienta bien porque lo coge por donde quema, pero en general es una obra muy respetuosa. Aquí tengo una edición moderna, por la que yo ya digo que convendría empezar el estudio de Juan Ginés de Sepúlveda, edición de Sánchez Gázquez, de la Universidad o por lo menos está publicado en la Universidad de Almería, y es una edición bilingüe, por supuesto. Es una edición de la colección Clásicos Recuperados, es del año 2000. Dice: los derechos de autor del texto de los autores. Hombre, no sé, Juan Ginés de Sepúlveda, no sé si sigue cobrando derechos de autor. Bueno, ya he hablado de esta antiapología, donde defiende, dice, a su protector Alberto Pío de los ataques de Erasmo. En 1534 comienza a traducir y comentar las Éticas de Aristóteles. En 1536 Carlos V lo nombra su cronista oficial. Pasa a vivir a Valladolid, alternando su residencia con Pozo Blanco. En 1538 da a la imprenta el Teófilus, que es una obra seguramente poco citada, poco recordada, sobre la declaración de crímenes ocultos. En 1548 publica su traducción y comentarios de la Política de Aristóteles, dedicada a su discípulo el príncipe Felipe. Sobre que se dice pronto, el príncipe Felipe es su discípulo, no muy aventajado, la verdad. Sobre la licitud de la conquista de América, publica en Roma en 1550, claro, lo puede publicar en Roma, en España, Demócrates Alter, sive de justis belli causis suscepti contra indos, que sería prohibido en España. Así como los judíos aceptaban en Roma, en la corte del Papa, no se aceptan en España. Pues lo mismo, tanto Juan Ginés de Sepúlveda como los judíos están permitidos en Roma, pero prohibidos en España. Siempre se ha dicho que somos más papistas que el Papa. Durante los meses de agosto y septiembre de este año mantendrá en Valladolid la famosa polémica de los naturales o de los justos títulos frente a Bartolomé de las Casas ante una junta de teólogos compuesta por Domingo de Soto, Melchor Cano y Bartolomé de Carranza. Recurriendo a Aristóteles, Sepúlveda justifica el dominio español
por la natural inferioridad, ya lo hemos visto, y barbarie de los indios. Y sí, dice lo que Enrique Dussel y sus discípulos enarbolan como un agravio que les ha hecho la filosofía española o los filósofos españoles y por supuesto la corona y nosotros, todos nosotros, yo también, les hemos hecho un agravio enorme por decir que eran casi como monos. Sí lo dice, pero es un artificio retórico y por supuesto lo que está haciendo es aplicar la indudablemente muy desfasada concepción aristotélica, que en muchas cosas tiene razón y tiene una visión organizadora perfecta, pero así como se equivoca en física, en política, al defender no ya la postración o la predisposición a ser dominados de algunos pueblos o de algunas gentes, sino la licitud de la esclavitud, pues podemos decir hoy día desde nuestra perspectiva que por supuesto se equivoca, que la esclavitud no es lícita, que es un grandísimo crimen, como decía Pío II, aunque se refiriera solo a la esclavitud de los bautizados, de los bárbaros recién convertidos. La esclavitud no es sostenible, desde luego, es un error de Aristóteles. Sepúlveda justifica el dominio español, ya se ha dicho, por la barbarie de los indios. La Junta no fallará nada, dejando inconclusa y sin vencedor la polémica. Todos dicen que han ganado, seguramente ganaría Sepúlveda y por eso se prohibió toda comunicación acerca del resultado. Sepúlveda muere el 17 de noviembre de 1573. Viene aquí una lista de sus obras, aunque las principales ya se han comentado. Esto puede ser una buena guía para leer las obras que más nos interesen. Recomienda no la edición de la Academia, que se puede encontrar digitalizada con gran facilidad, sino las obras completas de Juan Ginés de Sepúlveda, editadas por el excelentísimo Ayuntamiento de Pozoblanco. Dice, a través de un comité patrocinador presidido por Antonio Fernández Ramírez, alcalde de Pozoblanco. Son difíciles de encontrar, yo no las he visto, sí que he visto las de la Academia. Encontré en una librería de Lance, por un precio absurdo, una librería alemana, los 10 primeros volúmenes, o los 11 primeros volúmenes. Es que no sé si los otros se llegaron a hacer. Aquí se anuncia como el último es de 2005 y no, los hay de 2007 también. Y se dice que se harán de 1995 a 2007. El epistolario es de 2007, que habrá 4 volúmenes más, pero supongo que esto lo tienen actualizado. No, el artículo es de 2007. El artículo es de 2007, así que no está actualizado. Iba a decir algo más sobre Juan Ginés de Sepúlveda, pero creo que es una labor ímproba, es una labor ciclópea el reunir todos los textos que tengo a mano y advertir sobre ellos y dar consejos, y seguramente se me habrá perdido algo importante, pero yo creo que es una buena introducción al sabio de Pozoblanco, o por lo menos una primera cata, y desde luego, lo más importante, espero que hayamos deshecho los gravísimos prejuicios que gravitaban en torno a esta figura, desde luego sin merecerlo, que ha sido una auténtica víctima del pensamiento buenista, digamos, de los bienpensantes, que se escandalizaban con este aristotelismo sincero, realista, práctico, para algunos maquiavélico, pero que desde luego deberían encontrar más motivo de escándalo en la conducta y escritos y tendencias de Fray Bartolomé de las Casas, que asombrosamente solo Ramón Menéndez Pidal, digamos, que ha puesto en su lugar, y aún así se han reído de él y decían que chocheaba en muchísimas otras cosas, pero yo creo que aquí tenía más razón que un santo, y el confrontar a Fray Bartolomé de las Casas con el esforzado y heroico Díaz del Castillo, Bernal Díaz del Castillo, yo creo que lo convierte en un ensayo ejemplar, uno de sus mejores textos. Bueno, iba a decir algo seguramente
irrelevante, sí, que murió en Pozo Blanco, que imagino que su casa, su Quinta del Gallo estará preservada, como está, bueno, la habitan vecinos ahora, también en Córdoba, pero en la capital, la casa del Inca Garcilaso, su casa en Montilla, creo